buenos días a todos, hermanos y hermanas. Es un gusto y un placer estar de nuevo aquí y compartir estas palabras de este servicio dominical del día de hoy. El tema que compartiré con ustedes se llama Mitos, realidad de la misión mesiánica. Quise compartir este servicio dominical referente a este tema porque verdaderamente hay muchos ritos que nosotros practicamos todavía que verdaderamente tenemos que liberar. Y verdaderamente vamos a hablar de las dos figuras centrales que hoy en día tenemos que hemos venido siguiendo durante nuestra vida como creyentes, como cristianos, y también hoy que vivimos con esa sustancia de nuestros padres verdaderos. Entonces, vamos a ver que los mitos y realidad de la misión mesiánica. Pero miramos entonces que estos mitos mesiánicos están basados en que el ser humano cree al Mesías como infalibles y perfectos. Esto es una primicia y también que ha venido arrastrando los cristianos durante mucho tiempo. Y eso lo hicieron ellos cuando dio inicio al desarrollo de lo que fue en el primer siglo, que ellos comenzaron y nombraron a Jesús como Mesías. Muchos años después de que Jesús murió, como en el año 325 y 381, se reunían en Constantinopla los líderes para discutir este tema. Y ellos verdaderamente lograron una conclusión y pusieron a Jesús como el Dios mismo. Y desde ese momento y de esa fecha que ellos establecen esta determinación hasta hoy en día, todos se ha creído de que Jesús es Dios mismo. Pero vamos a ver las palabras de Jesús. De él mismo vamos a verlas. Que él mismo dice que él no es Dios mismo. Entonces, vamos a ver que en ese tiempo ellos establecieron eso, lo practicaron, se extendió y hasta hoy en día lo practicamos también igual. Y aún así, veamos que esto nos ha traído efectos y complicaciones. Y hay dos puntos muy importantes que voy a hablar y es de los que creen en el Mesías y los que no creen en el Mesías. Hay un conflicto porque si nosotros miramos que los que no creen van a buscar argumentos para mostrar de que el Mesías no es. Y eso lo hacían en el tiempo con Jesús. Todos aquellos que realmente no aceptaban a Jesús como Mesías, cuando le decían, él no puede ser el Mesías porque mira con quién se reúne, con las prostitutas. Ese hombre no es santo, no tiene santidad. Con los paganos. Ellos buscaban la manera y tenían ese argumento para mostrar que él no era. Porque todo era diferente antes. Y los que creen, cuando se ven en confrontación con este tipo de argumentos, vamos a ver que ellos van a negar eso. Ellos van a negar. Y van a buscar también, en la realidad, argumentos en el cual van a querer hacer y quieren hacer entender que el Mesías no es infalible, no es perfecto y puede cometer algún error. Entonces,
Miramos que estos dos puntos, tanto que el cree como el que no cree, van a tener ese tipo de confrontación. Y eso lo vemos ahora mismo también igual. Porque los que no creen siempre van a estar buscando ese tipo de argumento. Pero vamos a ver antes, vamos a hablar de Dios. Vamos a hablar de Dios. ¿Quién es el verdadero Dios? Y miramos que Dios es la causa de todo este universo. Dios existe como verdadero, un Dios verdadero, trasciende el tiempo y el espacio, posee perfección en el intelecto, emoción y voluntad, un corazón de amor. Su naturaleza es también de masculinidad y feminidad. Y también es la fuerza de la belleza, la bondad, y mantiene al universo y al hombre de todas las cosas visibles e invisibles. El hombre y el universo reflejan su naturaleza y el propósito por el cual Dios quiere llegar a establecer. Pero miramos entonces que el hombre fue creado a su imagen. Como hijos, para responder a su amor, a Dios, Dios desea que sus hijos verdaderamente cumplan 3 puntos muy importantes, pero tanto la mujer como el hombre. La unidad de corazón con Dios, dar nacimiento a hijos sin pecado, porque este era el propósito cuando Él creó a Adán y Eva en el jardín del Edén, y ser Señor de este mundo creado. Eso es lo que Dios anhela. Pero, entonces, miramos que hubo ese fracaso. No se llevó a cabo con estos primeros antepasados, y entonces nosotros necesitamos a quién, al Mesías, para que verdaderamente nos salve y nos guíe a la voluntad de Dios. Y entonces miramos que aquí vino Jesús, pero el Mesías siempre tiene que restaurar esa posición porque se perdió. ¿Y cómo la restaura? A través de indemnización. Estamos mirando aquí que como ser humano, Jesús, como ser humano, Él tuvo que pagar indemnización. Jesús tenía un cuerpo como nosotros. Él no era una persona diferente a nosotros. Sangre corría por sus venas, sentía dolor igualmente que nosotros. Pero como la posición que ellos tienen que restaurar a través de la indemnización. Y esta indemnización son muy fuertes, porque es la restauración a nivel del mundo. Ellos vienen a salvar el mundo. Entonces, miramos que él tenía que restaurar eso a través de la indemnización. Entonces podemos ver que esta parte de responsabilidad que nos corresponde a cada uno de nosotros, Dios no puede hacer nada. Él no puede. Cada uno tenemos que llegar a cumplir. Entonces, Jesucristo vino como el segundo Adán. ¿Para qué? Para restaurar y salvar a la humanidad. Transmitiendo la palabra, pero también haciendo todo el trabajo que Dios quería hacer, cumpliendo así la voluntad de Dios. Pero podemos ver que Él tampoco cumplió, no porque Él no quiso, sino porque realmente no le permitimos lograr la misión sustancial que Él traía, y era el establecimiento de ese Adán y esa Eva, que tenía que establecer, casarse y dar hijos conforme a la voluntad del linaje de Dios. No se le permitió, tuvo que pasar al mundo espiritual, y quedó Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero aquí hay algo que nosotros miramos, que todo aquel que cree en Jesús tiene renacimiento espiritual, se salva espiritualmente. Pero hay algo que también nosotros no creíamos, y es
de que Jesús tiene, para dar la restauración espiritual, se ha convertido en un Padre verdadero espiritual. En espíritu quedó la Madre verdadera. En ese tiempo nadie conocía, hasta hoy en día que nosotros miramos con nuestros padres, nos explican claramente referente a eso. Entonces, para que puedan dar renacimiento espiritual, Jesús en el mundo espiritual también necesita tener esa parte, la Madre verdadera espiritual. Pero no era esa la misión, porque Él tenía que salvar físicamente también. Entonces, por eso Él dice, yo tengo que venir de nuevo, tengo que volver para poder lograr la salvación física. Entonces, miramos que este ha sido el trabajo que Dios ha estado haciendo a través de Jesús y todo aquel creyente, pero a la segunda venida, Él tiene que llevar a cabo la sustancia y el cumplimiento de esa pareja físicamente. Antes de que antes de que viniera el Señor de la segunda venida, ya estaba escrito ahí en la Biblia. En Apocalipsis 19:7, ahí está escrito que se iba a llevar a cabo ese cumplimiento, pero nadie tampoco lo pudo revelar, nadie lo pudo entender, hasta hoy en día que miramos que se lleva a cabo y todavía algunos pues no aceptan de que verdaderamente Jesús tenía que recibir bendición. Aún así, ¿verdad? Por eso cuesta mucho entender de que el Mesías para salvar a la humanidad necesita cumplir esa sustancia aquí en la tierra. En Apocalipsis podemos ver entonces 19:7 donde dice, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Y en el 8 dice, y le fue dado que se vista de lino fino y brillante, porque el lino fino son las santificaciones de los santos. Aquí estaba ya establecido antes de que viniera. Y toda esta revelación la dejó Juan en el último libro de la Biblia, cuando él obtiene, y para que se cumpla este propósito de Dios que tenía al cumplimiento. Sabemos de que el Padre es el tercer Adán. Sabía que estas dos, Jesús no falló, pero digamos que fue invadido por Satanás, porque en las dos etapas miramos que Satanás invadió. Jesús estaba en la segunda y tenía esas posibilidades de que realmente él fuera invadido, y fue invadido, quitándole la vida. Pero en el tercer Adán estaba muy difícil porque, y el Padre mismo lo dice, que esa posición Satanás nunca la invadió. Podrán ultrajarme, dice el Padre, pero no puede quitarme la vida. Él sabía muy bien eso, pero tenía que pagar una fuerte indemnización. Entonces aquí podemos ver que nosotros tenía que llevarse a cabo, y se lleva a cabo en 1960, donde miramos que se establece ya el cumplimiento de los padres verdaderos, ¿verdad? Aquí llevando a cabo esa sustancia en la tierra. Pero hay algo que también nosotros vamos a ver, y es de que tanto Jesús como el Padre, ellos nunca declararon en el trayecto que están preparándose, avanzando en ese transcurso, ellos nunca declaraban quiénes eran ellos. En Marcos 10:17, saliendo, dice, para ir uno de sus allegados que caminaba como discípulo, para ir en su camino, vino uno corriendo e hincándose de rodillas delante de él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y miramos lo que Jesús le dice en el 18, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solamente Dios. Aquí podemos ver claramente que Jesús no es Dios mismo. Aquí podemos ver claramente que Jesús no es Dios. Solamente Dios, dice Jesús, es bueno. Y también vamos a ver entonces las palabras de los padres, donde el cual
él en un discurso en Estados Unidos, él comienza a preguntar a los que estaban ahí con él, ¿ustedes confían en mí? Y claro, todos decían que sí. Preguntó 3 veces diciendo, ¿ustedes confían en mí? Y dice, no deberían confiar en mí. Tanto, yo soy un hombre. Les está hablando claramente, una vez más, dice, yo soy un hombre y puedo cometer errores. Cuando vosotros cometéis errores, dice, no es un problema grande, pero si yo cometo un error, la providencia entera puede afectarse. En lugar de simplemente confiar en mí, deberían estar orando por mí, pidiendo que Él me pueda guiar. Entonces, una vez más podemos ver claramente, y le siguieron preguntando, pero estas respuestas que el Padre daba, estaba en la preparación entre los 60 y los 80 y 90. Él no había cumplido todavía el propósito que Dios le había enmendado para que cumpliera. Miramos que otro le pregunta. Richard Herbert dice en el discurso que estaba allí dando, le preguntó también una vez más a él diciendo que si él era el Mesías. Y el Padre le dijo, primero debemos saber qué significa ser el Mesías. El Mesías es quien trabaja con todo su corazón y con toda su alma para establecer el reino de Dios en la tierra. Yo trato de ser el Mesías. Usted debería de ser el Mesías. Y todos deberían ser el Mesías. Y nosotros miramos hoy en día, ¿cuál es la misión que tenemos hoy en día nosotros del mesianismo tribal celestial? ¿Por qué preguntaban ellos? Porque siempre ha tenido el concepto del ser humano que el Mesías entonces sí vamos a ser salvos. Pero una vez más podemos saber y ver de que el Mesías es nada más una guía. Él no nos va a salvar. A través de su modelaje, a través de sus palabras, Él nos dirige el camino que realmente nosotros debemos de tomar para que al final cada uno de nosotros nos salvemos. Y el concepto que se ha mantenido siempre es de que si Jesús viene a las nubes, nos arrebata y nos salvamos. ¿Ves? Y esos son mitos que se han venido estableciendo. Y aún así, en Hermanos también podemos ver eso, de que el Padre era perfecto. No era perfecto. Hasta en el año 2002, donde el Padre sí ahí declara públicamente que Él es el Mesías. Pero miramos hoy este trayecto que Él tuvo, pero ya Él lo publica con testigos. Dice el tema, una nube de testigos, donde desde el mundo espiritual dice que Él viene aprobado con Buda, Confucio, Mahoma y Jesús, que Él es el Señor de la segunda venida. Pero miramos el trayecto que Él tuvo que pasar para poder lograr y publicar claramente que Él era el Mesías. Nosotros debemos entender entonces este tipo de pasajes. Pero sabemos de que hoy en día tenemos una explicación muy clara. Esa preparación, al convertirse el Mesías en ese verdaderamente ideal de Dios, Él es quien realmente nos explica claramente. Si nosotros miramos, cuando Jesús y el Padre hablan estas palabras, ¿saben el problema? Digamos que el sacrificio, el camino que tienen que atravesar. Y dice estar en la posición de Mesías es una ardua tarea. Cumplir, dice, la superación de increíbles barreras, posturas espirituales, que van acompañadas de ciertas equivocaciones, porque
todas las figuras, si nosotros miramos, todas las figuras centrales en el cual han venido trabajando Dios, siempre le han fallado. Y es aquí donde el Mesías Dios es perfección, y para llevar a cabo un proceso sustancial de Dios, se necesita caminar por esa verdad, igualmente descubriendo, viviendo y también resolviendo problemas. Voy a nombrar 7 puntos en el cual tiene que cumplir este Mesías, y dice, tiene que ser campeón en amor con Dios. Primero. Segundo, descubre el crimen de Satanás y lo vence. Tercero, amplifica la vida de un ser humano verdadero. Cuarto, experto en conocimiento del mundo espiritual. 5, campeón en su amor con Jesucristo, porque él tiene que conocer. Este fue uno de los que realmente cumplió con la voluntad de Dios a nivel de individuo. Campeón en comprensión de la Biblia. Y si nosotros miramos todo esto, él viene explicando. Allí está el trabajo de Dios en la Biblia. Allí está. Pero nadie lo había podido explicar. Pero el Padre le explica claramente cuál ha sido el trabajo, los versículos en el cual están directamente para que nosotros podamos entender el trabajo. Allí, en medio de todo la Biblia, él tuvo que lograr especificar bien y para darnos esa guía a nosotros, lo mismo que podamos cumplir este verdadero propósito. Y 7, un conocedor de la dirección de la historia humana. Los paralelos de la historia nos hablan claramente cómo es que Dios ha venido trabajando. En estas conferencias podemos ver nosotros cómo nos explica claramente todo el trabajo providencial acerca hasta de las guerras también, en el cual incluye el trabajo de Dios. Entonces, ellos no pueden decir, están en este proceso, porque realmente no han cumplido este propósito. Y a él le siguieron preguntando más. Y dice que en un escenario que él tuvo también en el Senado, le preguntaron, ¿usted es verdaderamente el Mesías? Y él dijo, es posible. Dijo, todo es un asunto de fe. ¿Ves? La fe, el amor, la práctica en unidad con Dios tiene que estar hasta el final para el cumplimiento de este gran trabajo como Mesías. Entonces, cuando nosotros decimos y que verdaderamente nos digamos así, creemos de que es difícil alcanzar esto, ¿verdad? De poder convertirnos, experimentar a Dios, de poder seguir el camino de Dios, de hacer lo que nuestro Dios quiere, lo que nuestros padres quisieron, lo que Jesús hizo, lo que realmente alcanzaron, lo que experimentaron, lo que realmente sustancializaron. Decimos, ellos lo lograron porque son perfectos, ellos lo lograron porque son los elegidos. La elección, Dios puede elegir a estas figuras centrales, pero la responsabilidad son de ellos que tienen que cumplir en llevar a cabo esta sustancia. Entonces, miramos claramente que ellos fueron llamados ¿para qué? Para traer la bendición original a las familias. Con ese propósito, ellos fueron llamados para traer a las familias bendecidas a Dios. Ellos no han venido, y tal vez algunos pueden creer eso, para que se unan a su iglesia. No han venido. Y el Padre dice, el día de mañana esto tiene que desaparecer. Cada uno, cuando logre cumplir su propósito, no van a existir iglesias. No, cada uno va a ser uno con Dios. Ahí van a lograr, van a entender y van a hacer lo que Dios quiere, porque van a conectarse y mantener la verticalidad en uno.
No van a necesitar iglesia, eso van a quedar como unas reliquias en el futuro. Pero depende de la parte de responsabilidad, porque el ser humano es necio de mantener, siempre se excluye de su responsabilidad y siempre está esperando que me salve. Con el asistimiento, con el seguimiento nada más. No, hay algo más que nosotros tenemos que, y tiene que esforzarse el ser humano, con querer, con proponerse, con lograr y experimentar el corazón de Dios. No viene tampoco para quitar al pastor, a un sacerdote, no, a un ministro, no viene. Es lo que trae, entonces miramos que es la bendición y lograr así todas estas familias que formen parte del linaje de Dios. Hoy en día, por eso nosotros tenemos verdaderamente que valorar lo que es la bendición. Tenemos que valorar esta gran tesoro que nuestros padres cumplieron y que verdaderamente para nosotros es muy gratis. No tenemos nosotros ni conocemos este gran sufrimiento que ellos lograron para poder hoy en día de decir, vengan, quiero bendecirlos, vengan, quiero que formen parte del linaje de Dios. Es muy importantísimo que nosotros tenemos que valorar esto. Y solamente así podemos realmente lograr de que el mundo satánico se acabe. Y si no formamos parte, si no entendemos, vamos a seguir pensando siempre igual. Y aquí es donde la providencia de Dios se expande cada vez más. ¿Por qué? Porque el ser humano no cumple con su responsabilidad. Si el ser humano cumpliera, verdaderamente ya se hubiera acabado. Ahora estaba diciendo Ilsa, de que realmente hubiera venido al cristianismo, lo hubiera aceptado, ya hubiera expandido en gran manera. Pero aún así, él tuvo que continuar y comenzar desde su propia familia, y miramos la extensión que él logra a nivel del mundo. Pero el propósito era de que en ese tiempo todos los líderes de las religiones lo aceptaran, y así se convirtieran en muchos Juanes el Bautista, llevando toda su congregación hacia el Mesías, como al tiempo de Jesús. De igual manera, lo tenía que hacer Juan, llevar todo el pueblo de Israel, porque en él creían que él era el Mesías. Una vez que hubieran hecho eso, se hubiera establecido también en el tiempo de Jesús. Hoy en día también igual, miramos que se diera a cabo eso. Sin embargo, una vez más fue rechazado, y sabemos que la providencia de Dios siempre se repite. Se repitió y Dios Padre tuvo que comenzar de nuevo cuando Dios le dice, necesito mi hija. Así le dice, porque el Padre lo dejaron ahí llorando. Él los invitó para que realmente decirles quién era Él. Una vez que Él les declara, lo dejaron allí, parado, y aquí es donde clama el Padre y le dice, ¿por qué hacen esto? Yo solamente quiero traerlos hacia usted. Y aquí es donde Dios le contesta y le dice, necesito mi hija. Quiero mi hija. Y aquí es donde Él establece entonces un nuevo inicio. Y aquí tiene la victoria y la expande. Pero ya es más lenta, porque imagínense todos los líderes de congregaciones llevando, comunicando, que yo como líder de una congregación le dijera, veo que reúno a todos y les digo, vea, aquí está el Mesías, necesitamos unirnos a Él, necesitamos recibir bendición a una congregación. Eso deberían haberlos hecho los líderes. Sin embargo, verdaderamente no entendieron tampoco. Una vez más fallaron. Pero miramos que tenemos el fundamento también hoy en día igual. ¿Verdad? A nivel del mundo, nosotros conociendo donde se dio ese fundamento en Corea, y hasta hoy en día nosotros tenemos también, estamos siguiendo. Muchos ya somos bendecidos, tenemos hijos, y ahí vamos, ¿verdad? Pero ha ido lenta la providencia de Dios. Por eso la responsabilidad y el cumplimiento, nosotros tenemos que estar preparados para entender esto. Y si no entendemos, oremos a Dios para lograrlo. Dios quiere que todo el mundo lo salvemos y que realmente darnos esa luz, pero necesitamos demostrar ese corazón de lealtad, esa fidelidad. Pero no pensemos nosotros de que verdaderamente aquel sí puede y yo no puedo. No, al final tenemos que hacerlo nosotros mismos. Y si no lo hacemos, vamos a pasar al mundo espiritual sin hacerlo. Ya lo vamos a hacer también igual. No va a querer quite, porque esa es la voluntad de Dios. Nadie me salva. Nosotros mismos tenemos que salvarnos, obedeciendo, siguiendo
el camino del modelaje que hoy en día tenemos sustancialmente aquí en este mundo físico. Bien, hermanos y hermanas, eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga el hoy y toda esta semana. Bendiciones para todos.